Bueno, en esta ocasión hay 2 lecturas, una que va a estar expuesta por Tlaca, que es la de Mina Navarro, donde ellos han trabajado ahí en la UAP en términos de entramados comunitarios y de cómo en las luchas que ellos han analizado, pues, en varias partes de América Latina, incluyendo México, han trabajado los aspectos de ontológicos en la defensa, de la vida, ¿no? Ahora, en el artículo de Florencia Tolá y et al, ¿no? Es la defensa igual del tejido de la vida, pero, digamos, analizada, platicada, narrada, ¿no? Por grupos amerindios, particularmente en el Chaco, ¿no? En la parte esta de Argentina y Bolivia, ¿no? Y luego también hacen análisis con otros grupos que están mucho más cercanos con la frontera de Paraguay y que comparten relaciones con grupos de los guaracuyes, ¿no? Que también están en Paraguay. Los autores, las autoras, lo que son es básicamente son antropólogos, ¿no? A diferentes niveles. Florencia Tolá, ella es antropóloga egresada de la Escuela de Altos Estudios de Francia, ¿no? Otros de los autores son brasileños, otros son argentinos, ¿no? Hay una colombiana, pero que todos provienen, digamos, del mundo de la antropología social, ¿no? Eh, Florencia Tola ha trabajado mucho con algunos de los líderes del Chaco, particularmente con uno de los líderes que es Francia, ¿no? Y que él ha trabajado y escrito mucho sobre toda la conceptualización de las relaciones humanos y no humanos, ¿no? Ahora, en este artículo lo que van a trabajar es cómo, si se retoma o no se retoma el concepto de antropoceno y por qué, digamos, está en disputa, ¿no? El propio concepto y que no, y que implica algunas de las relaciones que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, digamos, lo que une con el artículo de Mina Navarro, ¿no? Es qué significa, ¿no? Y qué implica defender la vida, ¿no? En las dinámicas, o sea, frente a las dinámicas de despojo y de devastación, ¿no? Que estamos viviendo, qué se juega, ¿no? En las luchas de defender ámbitos de vida comunes, ¿no? Y sobre todo poner la parte del horizonte político en esa defensa de la vida y cómo ellos, ¿no? De la UAP están partiendo de una filosofía, ¿no? Materialista, dialéctica, holística de la humanidad en la naturaleza y cómo hay que desafiar, ¿no? Estos dualismos que conceptualizan naturaleza y sociedades como separados, ¿no? En términos ontológicos. Digamos, estas son preguntas mismas, ¿no? Del artículo de Mina, pero que están precisamente también atravesando la contribución de Tola y et al, ¿no? Esto es uno de los grupos Wichí, ¿no? De los que también narran en el artículo de Tola, ¿no? Ahora, entonces la pregunta que se hacen estos autores, autoras, dice cómo los pueblos amerindios, ¿no? Conciben, defienden las tramas del mundo, como por una diversidad de identidades subjetivadas o no, ay, perdón, estoy haciendo bolas entre mis dos computadoras que tengo prendidas, pero compuesta, ¿no? Por esa diversidad de entidades subjetivadas o no, que se hayan entrelazadas de una manera inexplicable, ¿no? Entonces, digamos, lo que van a hacer en el artículo es que vamos teniendo diferentes narrativas de los diferentes grupos en el Chaco, ¿no? Y que van a ir contestando a esta pregunta, ¿no? Ahora, primero ellos están muy, ¿no? Queriendo ver cómo se generan o cómo se van a regenerar, ¿no? Esas relaciones de cuidado, de cortesía entre los diversos seres que componen los múltiples mundos.
y cómo es la conceptualización de esas relaciones de cuidado, ¿no? De esas relaciones que se entretejen entre los diversos seres, ¿no? Lo que vamos a ir viendo en esas narrativas que nos cuentan precisamente es eso, cómo siempre se están cuidando, ¿no? Cómo se están generando esas relaciones y sobre todo, ¿no? Cómo se generan en el tiempo, ¿no? Ese va a ser una ontología muy importante del tiempo cíclico, ¿no? No es un tiempo de inicio y un tiempo que va corriendo de manera lineal para acabar en un fin, ¿no? Sino que siempre va a ser esa regeneración de relaciones en tiempos cíclicos, ¿no? Como precisamente lo que estos pueblos amerindios, ¿no? Van a tomar o van a concebir ¿no? A todos como teniendo un espíritu, ¿no? Es decir, como animales, plantas, montañas, los muertos, las piedras, ¿no? Son subjetividades entre que se van cuidando, ¿no? Y que van teniendo esa regeneración de relaciones, pero, ¿no? Lo que ellos plantean es cómo precisamente se deben tejer esas relaciones políticas, ¿no? Que para que realmente garanticen esa continuidad de la sociedad plural. Y eso, digamos, va a ser el eje, digamos, de lo que están planteando en su propuesta, ¿no? Es decir, que para que realmente haya esa regeneración de esas relaciones de cuidado, cómo es preciso, ¿no? Tejer esas relaciones a nivel político para que se garantice esa continuidad de una ontología plural y diversa, ¿no? Y no nada más, digamos, aceptar o reconocer que hay o que existen mundos distintos de concebir esas relaciones, sino que precisamente deben tejerse esas relaciones políticas. Y ese, digamos, va a ser como el centro de la propuesta, que eso es lo que también une con el artículo de Mina, ¿no? En las cuales también lo que ellos están planteando es toda esa propuesta o de relaciones políticas, ¿no? Y luego, bueno, cómo se plantea, ¿no? Déjenme apachurrar aquí para que no se vean, las ontologías relacionales, ¿no? En esa trama que siempre se está recomponiendo por diversidad de identidades, ¿no? Humanas y no humanas, ¿no? Um, Ahora, para ello, lo que hay que entender entonces es en dónde se coloca al humano en esa trama del mundo, ¿no? Y lo que ellos están planteando es que para todos, ¿no? Aquellos que defienden o aquellos que inclusive pues, propusieron el término o el concepto de antropoceno, pues colocan al humano como fuera del mundo, es decir, el humano como un observador, como un causante de y como un solucionador, ¿no? Es decir, el humano se está planteando como la fuerza que ha, ¿no? Provocado la crisis socioambiental que vivimos, pero también se plantea como el solucionador, ¿no? De esa crisis. Y entonces esto es lo que está, digamos, en cuestión, ¿no? O sea, esto está realmente es así como el humano es tanto el causante como el solucionador. Y entonces, en ese sentido, es la crítica más importante hacia el concepto de antropoceno, ¿no? Y lo que se plantea entonces en las ontologías, ¿no? Relacionales de los pueblos amerindios es más bien que el humano no está por fuera, ¿no? Sino que es parte misma de esos procesos en el tejido mismo de la trama del mundo y en el tejido de la vida, y donde el humano no es la causa de la crisis, ¿no? Tal como está planteado, ni tampoco va a ser, ¿no? El solucionador a esas crisis, ¿no? Sino que muy por el contrario, ¿no? Donde se ve que hay un origen de esas causas y donde hay un fin, lo que se plantea en estas ontologías es que tanto la cosmogénesis como el fin último o la escatología, ¿no? Son la misma cara, ¿no? Y es en este sentido donde se plantean los ciclos, ¿no? Donde se plantea que los tiempos no son lineales, sino que son cíclicos. Es decir, que todo final entonces siempre supone un inicio nuevo. Ahora, lo que también plantea no es que estas ontologías amerindias nos están hablando
de cómo están compuestos esos diversos seres, donde los humanos pertenecen a esos mundos, ¿no? Y donde se reproducen, donde se regeneran a través de sus interacciones o a través de sus interrelaciones, ¿no? Y por tanto, entonces, no es una postura antropocéntrica, ¿no? Porque muchas veces se les ha criticado donde el humano juega un papel importante, ¿no? Para ellos está inmerso, ¿no? En estas relaciones y por lo tanto entonces rompen, ¿no? Con esa postura antropocéntrica y entonces donde plantean que precisamente, ¿no? Los humanos no son la especie privilegiada, ¿no? Y entonces ahí es donde rompen, digamos, con el concepto de antropoceno, donde precisamente conciben, ¿no? Al humano como esa especie que decide, ¿no? Como que es la que causa y la que decide y la que solucionaría, ¿no? Y entonces, pues bueno, para ellos está el antropoceno en esa, es un concepto de tensión y de disputa, ¿no? Donde lo que tendríamos que siempre estar viendo es el papel del humano y cómo entonces podemos plantear que debemos de trabajar como a diferentes niveles, ¿no? Primero, en términos no solamente de dónde está el humano, sino en las concepciones del tiempo, ¿no? Y entonces ahí vemos que hay rupturas ontológicas de concepción, ¿no? Es decir, para el antropoceno, cómo manejan el tiempo, ¿no? De un inicio a un fin y cómo en otras, ¿no? Ontologías se dan esas reconceptualizaciones de cómo se genera el tiempo, ¿no? Donde a veces el tiempo se comporta de manera lineal y donde a veces el tiempo se comporta con manera cíclica. El antropos, ¿no? Donde también tenemos que retrabajar y regenerar como nuevas conceptualizaciones alrededor, ¿no? De lo que se genera alrededor de lo que es lo humano y su mundo, ¿no? O el humano en el mundo, en el humano y no humanos en esas relaciones, ¿no? Que están siempre en una dinámica muy cambiante, ¿no? Y donde critican esto del humano como el único poseedor de cultura, ¿no? Entonces, donde dice, hay precisamente una eh, forma, ¿no? De ver que la cultura misma pertenece al mundo también de lo natural, ¿no? De lo humano y no humano. Y entonces se rompe precisamente también con la cultura como un único, ¿no? O separador o poseedor a los humanos, ¿no? Ahora, entonces critican, ¿no? Esta relación que se da en el antropoceno, o sea, cómo conciben esta relación entre humanos y no humanos, ¿no? O humanos y naturaleza, ¿no? Donde siempre se ve como una influencia de lo que es lo humano a y provocan a, y entonces como el ser humano, ¿no? Como un agente geológico, ¿no? Y entonces ahí es donde se debería de am, tener, ¿no? Totalmente otro concepto en que realmente si el humano puede ser este agente geológico para llamarle, ¿no? Así a una nueva era como antropoceno, ¿no? Y entonces, pues en el artículo discuten mucho todo los otros acepciones, ¿no? Entre lo de capitaloceno, chuluceno, ¿no? Que, bueno, no voy a repetir acá porque lo hemos trabajado en otras ocasiones, ¿no? Pero donde pues sí nos hablan, ¿no? De cómo se han planteado como los diferentes orígenes, ¿no? O sea, mismo el capitaloceno, ¿no? De plantearlo en el siglo XVI como ese momento crítico, o el urbanoceno que se postula alrededor, ¿no? De 1945 como quiebre, y entonces donde se justifican esos inicios de cómo se ha dado esa influencia humana, ¿no? Y entonces lo que en el artículo se plantea es que no hay que estar buscando, ¿no? Un inicio y cuando hay que poner como una fecha de irrupción de lo humano, porque son esas relaciones, ¿no? Continuas que van transformándose entre humanos no humanos y eso es lo que para ellos va a ser importante a través, ¿no? De todo sí, la conceptualización y postulaciones de los pueblos amerindios, ¿no? Am, ahora, eh, como les decía, para ellos, ¿no? La discontinuidad del tiempo
va a ser fundamental para entender entonces este accionar humano y cómo se va transformando toda la geomorfología, ¿no? de este mundo en esos inicios, en estos ciclos, ¿no? De creación y destrucción, ¿no? Ahora, entonces tenemos que tener como la narrativa de cómo es esa interrelación entre el antropos, ¿no? El cosmos y el tiempos. Y si no entendemos esta narrativa de cómo se interaccionan o cómo se dan sus interacciones entre, ¿no? A nivel siempre, ¿no? Continuo, no entendemos cómo podemos conceptualizar, ¿no? Diferentes ontologías. Digamos, que vamos teniendo y que nos van ¿no? Contando de tanto de los pueblos wichí como de los pueblos de los pueblos Toba, lo que es muy interesante es ver cómo tienen diferentes conceptualizaciones de esa relación humano-no humano, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan lo que nos hablan, ¿no? De los Toba, es cómo se da esta creación y cómo se entiende esas relaciones entre los humanos y no humanos, y donde nos habla, ¿no? De cómo sale, ¿no? Toda una estrella convertida en un perro sarnoso, ¿no? De los cuales todos se habían espantado y donde solamente un anciano y su esposa, ¿no? Lo deciden acoger, ¿no? Como después el perro, ¿no? Se vuelve lluvia, ¿no? Que dura 5 años, y después como después de llover y llover y llover, ¿no? Empieza otra vez la regeneración de esa familia, o sea, de ese anciano y su esposa, que vuelven a poblar, llegar al mundo, ¿no? Y donde deciden volver a la tierra, y entonces donde vemos, ¿no? Continuos ciclos entre lo que es aceptar, no aceptar, porque hay, ¿no? Algunos de los fenómenos no humanos, ¿no? Que hacen que haya un cambio, ¿no? O inclusive un parte, ¿no? De su escatología, pero que se vuelven a recrear, ¿no? Y entonces ahí lo que vemos es, ¿no? En las diferentes narrativas siempre se ve así, igualmente en los wichís, ¿no? Cómo narran esos procesos de transformación entre el mundo, ¿no? A raíz de los derrumbes que puede haber, ¿no? Del cielo, ¿no? Ahí más bien se derrumba el cielo, toca, y cómo entonces también solamente sobrevive una familia, ¿no? Que hace toda una aventura, ¿no? Cómo se salva y cómo ellos vuelven a dar origen a los humanos, ¿no? Entonces, con estas narrativas, lo que las autoras lo que nos van transmitiendo es son esos ciclos, ¿no? Cómo son y cómo se explican precisamente a nivel cósmico, ¿no? Donde lo cosmológico precisamente se da entre el antropos y luego se reproduce mismo en el tiempo, ¿no? Entonces son esas relaciones que son las importantes para entender cómo se recrea y vuelve el mundo, ¿no? A resurgir, se colapsa y luego vuelve el mundo, ¿no? Entonces, hay veces que son cuestiones climatológicas, ¿no? Como también en los Toba del Chaco boliviano hacen, ¿no? El cielo, como la tierra se cae por tantas nevadas o porque se congela todo, ¿no? Y luego como había una pareja que queda, digamos, no queda en se mantuvo viva, y luego cómo se vuelven a recrear nuevamente todas las relaciones entre lo humano y lo no humano, ¿no? Um, no me voy a detener más en eso, ¿no? Pero lo que es interesante es ver cómo eh, los diferentes autores, ¿no? Han explicado esas relaciones de cosmogénesis y de escatología, ¿no? Y entonces los autores nos hablan de ese animismo restaurado, que es un planteamiento de Déspola, ¿no? Donde
esa ontología amerindia se reconoce como ese continuum entre humanos y no humanos, ¿no? Que hacen precisamente aspectos de una regeneración de esa vida social y donde no se traza una oposición entre la cultura y naturaleza, ¿no? Y entonces, para Déspora, precisamente en ese animismo restaurado, pues se da en el centro ese modo anímico, ¿no? De identificación entre lo humano y lo no humano, ¿no? Ahora, igualmente analizan cómo dentro también del pensamiento euroamericano moderno de otros autores, ¿no? Que más se están refiriendo a Latour, ¿no? Es ese agente intencional individualizado, ¿no? Donde ontológicamente se comporta o se concibe de una manera diferente y entonces cómo se van explicando si en el mundo amerindio realmente se le da como una agencia, ¿no? A lo no humano y lo que plantean es que no es así, ¿no? Sino donde todos, ¿no? Tienen agencia en determinado momento, ¿no? O sea, dependiendo del tiempo, dependiendo de esas interacciones con el cosmos o de los antropos, todos, ¿no? Pueden jugar un papel importante y todos juegan un papel importante dependiendo de la narrativa y dependiendo de lo que sucede, ¿no? Entonces, es interesante de ver cómo en el análisis de otros autores, ¿no? Se ve por qué entonces dentro de los, o a partir de la cosmología de los pueblos amerindios, no es que la naturaleza pueda ser apropiada, ¿no? En términos de prácticas extractivas, pero tampoco la naturaleza es protegida como tal, ¿no? O donde la naturaleza debe de ser conservada, ¿no? Sino que precisamente en estos ciclos, ¿no? Donde se dan ese tejido de interrelaciones, es donde se ve cómo son esas relaciones de cuidado para la existencia misma de la vida, ¿no? O sea, en ese entramado de la vida se explica de cómo se deben de hacer esa, o cómo, qué se precisa, ¿no? Para que todas esas relaciones entre lo humano y lo no humano funcionen. Y entonces, por lo tanto, lo no humano no es que deba de ser protegido, sino que eso mismo protege a la vida misma de esa interacción, ¿no? De esa interrelación humano-no humano. Y creo que eso es, digamos, lo que es el eje, ¿no? De las propuestas de los pueblos amerindios, en las cuales entonces Tolá y todos estos autores, ¿no? Nos están proponiendo de pensarlo de esa manera y lo van analizando, ¿no? ¿Por qué no es solamente una conceptualización de este animismo restaurado de Déspora o de esta morfología de mundo entre lo apropiación, entre lo protegido, entre lo conservado, ¿no? Ahora, y entonces retoman mucho a Danowski y Viveiros de Castro, ¿no? Que también lo habíamos leído acá, y donde precisamente también ellos hablan de cómo estas mitologías, ¿no? De los pueblos amerindios nunca, ¿no? Postulan ni un mundo eterno, ni la transformación de este mundo en un futuro idílico, ¿no? Sino que, y donde no están esperando como un final, ¿no? Sino que siempre están en esos ciclos y en esas transformaciones o vueltas al comienzo, ¿no? Y entonces lo que hay planteamientos de algunos, ¿no? De los pensadores o de los no líderes, pero ¿no? De los intelectuales indígenas, ¿no? De los pensadores indígenas, um, van ¿no? dando cuenta ¿no? de cómo es estas interrelaciones o esta forma de recrear para poderlo entender, ¿no? Esta reproducción continua. Ahora, sin embargo, también lo que hablan es, no quiere decir, porque digamos ha sido una crítica que se les ha hecho, decir, bueno, pues entonces si todo está en ciclo, ¿no? Se podría pensar que no hay que alertarse o no hay que, sí, preocuparse de la situación actual, ¿no? Y lo que se plantea es, bueno, vamos a tener ciertos indicadores, digamos, o vamos a tener algunas
formas de darnos cuenta de cuando estemos, ¿no?, cerca de ese, ¿no?, ese cataclismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para Jacinto Arceri, ¿no?, que es un pensador del pueblo guaraní en Argentina, dice, bueno, nos daremos, ¿no?, cuenta de esa inminencia, de ese cataclismo, de ese fin de mundo, ¿no?, cuando estos objetos y los animales comiencen a hablar, ¿no? Y donde entonces lo que los autores nos van a hablar es de estas narrativas, ¿no?, cosmológicas, o de estos sueños, o de estas cantos, ¿no?, o experiencias vividas que van retomando, ¿no?, aspectos tanto de los pueblos amerindios como de la conceptualización católica, ¿no?, o de partes, ¿no?, de la historia, y la entretejen en narrativas, ¿no?, como lo hace Ceferino, que es un joven, ¿no?, Tobán del Chaco argentino, y donde da toda una explicación o cómo se entrelazan, ¿no?, estos diferentes, digamos, mundos o diferentes ontologías, y donde ellos van explicando, ¿no?, cómo se da esos ciclos, ¿no?, donde hay formas de entender que hay un fin, pero donde vuelve a recrearse, donde vuelve a regenerarse, o donde vuelve a haber una recreación de ese mundo, ¿no? Um, bueno, después lo que va a ser interesante del artículo es cómo hay mucha, digamos, relaciones entre los diferentes pueblos para explicar um, si esta forma de ver actualmente, ¿no?, el mundo, por ejemplo, ¿no?, con toda la parte extractivista en esa región, ¿no?, donde en el Chaco argentino ha habido cambios paisajísticos y cambios de las relaciones muy importantes, ¿no?, como toda esta parte de la deforestación, una alta migración de la población rural, donde ha habido desalojo muy fuerte, ¿no?, de las comunidades indígenas, ¿no?, por la expansión del cultivo de la soja y de la ganadería, ¿no? Y entonces, ¿cómo explican esa situación, no? O sea, ¿cómo están dando, ¿no?, toda una narrativa de esa, digamos, composición, o ese nuevo forma de relacionarse con el mundo, digamos, humano, pero no indígena, ¿no? Y entonces donde lo que nos hablan es de cómo se sienten ellos como náufragos, ¿no?, como refugiados, en un mundo de otros mundos, ¿no?, y donde precisamente no caben en el otro mundo, ¿no?, de sus invasores, o de esos señores, ¿no?, que vinieron de lejos y llegaron y se apropiaron de sus tierras, ¿no? Entonces, uh, hay igualmente lo que en el capítulo, o estos autores nos hablan es de las interpretaciones que dan Danowski y Viveros de Castro sobre, ¿no?, esas relaciones entre los mundos indígenas y no indígenas, ¿no?, en el despojo y de sus territorios, ¿no?, y cómo entonces se han impuesto, ¿no?, estas relaciones de egoísmo, de individualismo, ¿no?, y cómo los pueblos amerindios viven, ¿no?, esas relaciones de ese individualismo, de esa codicia, y cómo explican, ¿no?, ellos mismos cómo entre los humanos puede haber tanta codicia, ¿no? Ahora, y entonces, ¿cómo salir de esta forma de relacionarse entre los pueblos no indígenas y los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces a eso le llaman, digamos, la crisis misma, ¿no? O sea, no es la crisis entre lo humano y lo no humano, sino es la crisis que explican los pueblos amerindios entre, ¿no?, ellos mismos y los no humanos y los no indígenas, ¿no?, para entender que debe de haber un cambio en esas relaciones, ¿no?, y cómo se deben de contemplar entonces el respeto del sistema tierra. No es solamente como lo que plantean los del antropoceno entre lo humano
lo no humano, o lo humano y la naturaleza, sino que lo que ellos plantean que para la restauración es la relación precisamente entre, ¿no?, los pueblos amerindios y los humanos, pero no indígenas, ¿no? Creo que estas, digamos, como las ideas más importantes y donde plantean pues eso, ¿no? La parte de los futuros, ¿no? Como ese resarcimiento de cómo construir una nueva forma o una nueva trama del mundo para poder regenerar esas relaciones entre todos los seres, ¿no? O sea, humanos y no humanos. Bueno, yo lo dejaría aquí, creo que serían como las ideas, ¿no?, como fundamentales del capítulo de Polar.